El fentanilo arcoíris, una droga letal disfrazada de golosina, circula ya por las calles de Georgia, y a las 5:14 de la mañana, justo antes de que el sol asomara sobre Jefferson, el aire quieto se desgarró con un sordo rugido de motores que pronto fue eclipsado por una explosión, la ensordecedora detonación de una granada aturdidora, cuya onda expansiva retumbó por la calle como un trueno. Desde la bruma, destellos intermitentes de luces rojas y azules se reflejaban en el asfalto mojado por la lluvia, mientras los agentes gritaban la frase que disuelve toda ilusión de seguridad. Es una realidad oscura que el empaque de muchas drogas se está volviendo atractivo para los jóvenes, lo que lamentablemente conduce a un alza de sobredosis inesperadas. La aparición de estas píldoras marcó el punto de inflexión. FBI, manos arriba, orden de registro. A lo lejos, las sirenas gemían, reverberando en la oscuridad de la noche. El vecindario se había despertado abruptamente, pero pocos comprendían que estaban de pie en la zona cero de una guerra que había cruzado silenciosamente las fronteras de Estados Unidos. Si consideras que los criminales armados con lanzagranadas no deben tener cabida en nuestros vecindarios y deseas ser testigo de cómo esta misión revela una amenaza de la que la mayoría de los ciudadanos jamás se entera, pulsa el botón de suscribirse ahora mismo, porque lo que verás a continuación alterará para siempre tu percepción de las fuerzas del orden. En cuestión de segundos, vehículos blindados sellaron los dos extremos de la manzana. Equipos SWAT del FBI, agentes de seguridad nacional, ICE, y la unidad especial de la DEA de Athens se movían con sincronización perfecta. No era una incursión simple, era el golpe inicial de la operación Take Back America, Recuperar América, una ofensiva federal contra una red transnacional de narcotráfico que había hundido sus raíces en las ciudades universitarias de Georgia. Dentro de la casa objetivo, los agentes descubrieron mucho más de lo que esperaban. Ladrillos de cocaína y metanfetamina, sellados en plástico, cubrían una mesa de cocina. Cerca, una bandeja con polvo de fentanilo se había volcado al suelo, su brillo mortífero resplandeciendo bajo la luz de una linterna. Pero la verdadera conmoción provino del arsenal encontrado: 26 armas de fuego, incluyendo 12 fusiles tipo AR, una docena de pistolas, y encajado bajo un banco de trabajo, un lanzagranadas militar. Encontrar tal cantidad de drogas, especialmente fentanilo, en un entorno doméstico revela la gravedad del asunto. Esto no era una simple detención, sino la desarticulación de una fortaleza paramilitar disfrazada de hogar. El aire del lugar olía a productos químicos y aceite de armas. Planos detallados forraban las paredes, mapeando rutas que iban desde México hasta Georgia. Notas sujetas con alfileres mostraban códigos de pago, nombres y números de teléfono escritos en clave. Fue entonces cuando los agentes comprendieron la magnitud. Estaban ante la guerra de un cártel oculta a plena vista. Durante meses, la inteligencia federal había interceptado llamadas cifradas e inusuales transferencias bancarias que conectaban a Athens y Atlanta con cuentas extranjeras. Ahora tenían la prueba. La organización estaba dirigida por un hombre conocido como Cheito, un ciudadano mexicano de 48 años, sospechoso de tener lazos directos con el cártel de Sinaloa. Había cumplido condena por narcotráfico anteriormente. Al salir, no se rehabilitó, sino que reconstruyó su imperio. Las escuchas telefónicas revelaron que su equipo utilizaba casas de alquiler universitarias como almacenes y blanqueaba las ganancias a través de negocios locales. Esto se sumó al gran decomiso de drogas en el puerto de Houston, donde las autoridades detuvieron más de 1000 barriles de productos químicos provenientes de China con destino al cártel de Sinaloa en México. Imágenes de vigilancia mostraron más tarde a conductores intercambiando paquetes en estacionamientos a pocas cuadras de la Universidad de Georgia. Para los vecinos, parecían repartidores. Para los agentes federales, eran correos de un estado criminal extranjero que había vivido entre estudiantes, profesores y familias durante años sin ser detectado. Pero lo que más asombró a los investigadores no fue ni el dinero ni las armas, sino los antecedentes penales. Varios de los sospechosos ya habían cumplido largas condenas por delitos de drogas graves, para luego quedar en libertad y volver de inmediato al negocio. Esta vez, no eran pequeños traficantes,
Eran reincidentes completamente armados, manejando suficiente fentanilo para aniquilar a casi 7 millones de personas. La pregunta escalofriante era, ¿cuántas de sus otras casas seguían funcionando como laboratorios activos? Nadie lo sabía con certeza. Dale me gusta a este video si crees que los reincidentes deben enfrentar la justicia con todo el peso de la ley. Al amanecer, 13 agencias federales y estatales habían llevado a cabo 12 redadas coordinadas en Athens, Atlanta y Jefferson. Los agentes describieron la acción como un combate urbano a cámara lenta. Cada equipo irrumpió en las puertas en segundos para evitar fugas de información. En una de las casas, encontraron libros de contabilidad que registraban $900,000 en transacciones. En otra, teléfonos desechables aún vibraban con mensajes entrantes provenientes de México. Por eso, los médicos urgen a los padres a alertar a sus hijos y a no permitir nunca que drogas como estas entren en sus hogares. La evidencia era ineludible, al igual que su implicación. Un cártel extranjero había establecido una rama en el corazón de Georgia. Las calles volvieron a parecer tranquilas, pero los agentes sabían que no era así. Cuando cortas un brazo de un imperio tan poderoso, otra parte ya se está moviendo en la oscuridad para reemplazarlo. Al momento en que la luz del día disipó la neblina baja de Georgia, la magnitud de la operación Take Back America era palpable. Lo que comenzó como una sola redada se había transformado en un asedio a nivel estatal. Convoyes rodaban por la I-85 bajo escolta federal, transportando cajas de pruebas, jaulas de armas y sospechosos detenidos. Los helicópteros trazaban círculos lentos en el cielo, el batir de sus rotores marcando el metrónomo de la justicia. Dentro del centro de comando temporal del FBI en Athens, mapas digitales brillaban en rojo a través de 3 condados. Cada marca representaba una ubicación asegurada o una que aún debía ser asaltada. La voz en las comunicaciones era serena, pero definitiva. Todos los equipos, listos para extracción simultánea, sin fugas, sin retrasos. Esto no era un caso local de narcóticos, era el desmantelamiento de una red de combate transnacional. El FBI y la DEA incautaron aproximadamente 750,000 píldoras que contenían fentanilo, cocaína o metanfetamina, construida con una precisión que imitaba la doctrina militar. Cada almacén servía como centro de distribución. Cada sospechoso tenía un rol definido: cocinero, correo, recaudador, guardia. Los analistas que rastreaban los mensajes encriptados encontraron niveles de coordinación que rivalizaban con pequeñas operaciones de unidad en zonas de guerra. Lo que sorprendió incluso a los agentes más veteranos fue la rapidez con la que las órdenes viajaban de México a Georgia. Minutos, no días. Alguien en suelo estadounidense estaba transmitiendo comandos en tiempo real. Mientras los agentes procesaban las pruebas incautadas, las cifras hablaban por sí solas. $780,000 de cocaína, 26 kilos, 1.7 kilo de fentanilo, capaz de producir 850,000 dosis letales, 500 gramos de metanfetamina, 140 gramos de crack y más de 1 kilogramo de marihuana. Además, 128 productos farmacéuticos ilícitos reempacados para simular analgésicos legítimos. Súmale a esto 26 armas de fuego y un lanzagranadas funcional, y el nivel de amenaza se explica por sí mismo. Los técnicos forenses tomaron muestras de huellas en el lanzagranadas. Su número de serie había sido limado, indicando un suministro directo de una fuente internacional, posiblemente un desvío del mercado negro centroamericano de armas. Mientras los medios locales lo llamaban un simple golpe antidrogas, los investigadores sabían que era algo de mayor envergadura. Un centro logístico de un imperio de cártel multimillonario, estratégicamente ubicado entre los corredores de transporte de Atlanta y las calles universitarias de Athens. Cualquier camino de entrada o salida del estado podría haber transportado el siguiente cargamento, y quizás todavía lo estaba haciendo. En entrevistas, altos funcionarios evitaron la política, pero un director federal resumió la realidad con sencillez: ya no estamos vigilando vecindarios, los estamos defendiendo. Esa frase capturó la esencia: defensa doméstica contra la guerra de narcóticos dirigida desde 1985. Extranjero. El equipo de investigaciones de seguridad nacional, ICE,
Rastreó los flujos financieros a través de empresas fachada registradas en escaparates abandonados. En un caso, una llantería que no había vendido una sola llanta en 2 años, movía $63,000 en efectivo semanalmente a través de una red bancaria clandestina vinculada a China. El cártel no solo distribuía veneno, sino que blanqueaba sus ganancias en la economía de pequeños negocios de Georgia. Agentes de la DEA confirmaron múltiples conexiones con intermediarios conocidos del cártel de Sinaloa. Mensajes recuperados de teléfonos desechables hacían referencia a la bolsa azul y al calor de verano, Summer Heat, frases decodificadas más tarde como nombres internos para cargamentos y pagos. El último nombre coincidía con el subtítulo de la propia operación del FBI, Proyecto Summer Heat, evidencia de que el enemigo había interceptado suficiente inteligencia para devolver la terminología federal. Si el cártel conocía el nombre clave de la fuerza operativa antes de que comenzara la redada, ¿qué tan profunda era la filtración? Cuéntanos desde dónde nos ves y qué piensas sobre este nivel de coordinación criminal. Mientras tanto, la conmoción comunitaria se tornó en miedo. En Athens, los estudiantes universitarios se despertaron con titulares que mostraban fotos de lanzagranadas junto a muebles de dormitorio. Los padres llamaron a las líneas directas de los campus preguntando si las clases seguían siendo seguras. Pocos se daban cuenta de cuán cerca había llegado la violencia, a poca distancia de las aulas y cafeterías. Al mediodía, 17 sospechosos estaban bajo custodia, 12 habían sido capturados durante las entradas simultáneas y 5 fueron apresados horas después tras persecuciones vehiculares en las afueras de Atlanta. Cada uno se enfrentaba a la posibilidad de cadena perpetua bajo las leyes federales de conspiración. Entre ellos había hombres que ya habían cumplido condena por narcotráfico, liberados antes de tiempo bajo las directrices de libertad condicional estatal. Un agente de campo veterano lo resumió sin rodeos: estamos luchando contra los mismos soldados 2 veces. El comentario generó un silencio en el centro de comando, pues por cada célula desmantelada, otra ya se estaba reagrupando. Misma jerarquía, nuevos nombres. Por ahora, sin embargo, la victoria era innegable. La barrida coordinada había neutralizado un satélite del cártel, incautado casi $1 millón en narcóticos y evitado incontables muertes por sobredosis. Sin embargo, el triunfo venía con una sombra. Los agentes sabían que la red se extendía más allá de las fronteras estatales, alimentando cadenas de suministro que llegaban de costa a costa. Al caer la noche sobre Athens, los transportes finales partieron hacia las instalaciones de detención federales. En el lateral de uno de los camiones blindados, una pegatina anunciaba: Operación Take Back America, fase 1 completada, pero nadie dentro celebró. Ya habían visto este patrón. Cuando un cártel pierde terreno, no se retira, se reagrupa más agudo, más rápido y más letal que antes. Para la segunda noche, los analistas de inteligencia federal ya estaban mapeando lo que revelaban las computadoras portátiles y los teléfonos incautados, una red más intrincada de lo que nadie imaginaba. Los registros de datos mostraban transacciones encriptadas canalizadas a través de carteras de criptomonedas, cuentas offshore y empresas fantasma que abarcaban California, Texas y Georgia. El alcance del cártel no se estaba reduciendo, sino adaptándose. Dentro del laboratorio de ciberforense del FBI, un mapa de calor digital parpadeaba en rojo con nuevas coordenadas. Cada punto representaba un posible punto de enlace: almacenes, casas de seguridad, vehículos no registrados. Las velocidades de conexión sugerían que los centros de comando del cártel seguían activos, simplemente más profundos bajo tierra. En algún lugar entre las antenas de telefonía incautadas y los chats cifrados, una segunda operación entera se escondía a plena vista. A las 7:45 horas, se interceptó un mensaje cifrado que se originó cerca de la línea entre Georgia y Alabama. El texto era breve: retraso en el cargamento de la fase 2, calor, cambiar ruta al sur para el grupo de trabajo. Esa sola línea fue una chispa. Significaba que otro convoy estaba en movimiento, posiblemente transportando el siguiente cargamento multimillonario de fentanilo. En cuestión de minutos, drones de reconocimiento aéreo de ICE despegaron desde una pista de aterrizaje cercana a Monilla abajo,
Equipos tácticos del FBI se movilizaron en carreteras rurales. Cámaras térmicas escanearon el dosel del bosque en busca de firmas de calor. En un encuadre, los analistas detectaron un grupo de camiones inactivos bajo la cubierta de los árboles, con los motores aún calientes. Si esos vehículos llegaban a la Interestatal 85, la próxima ola de veneno se desvanecería en el torrente sanguíneo de América. Los agentes se movieron con rapidez. Bloqueos sellaron el corredor. Un convoy de camionetas negras se dispersó por la línea del condado. Cada conductor usaba gafas de visión nocturna y radios sujetas al hombro. Cuando llegó la palabra de comando, interceptación autorizada, los faros destellaron, los motores rugieron y la persecución comenzó. El primer camión se rindió rápidamente. El segundo intentó embestir el bloqueo. Vehículos tácticos lo encajonaron. Cuando los agentes forzaron la entrada al remolque, encontraron ladrillos de polvo comprimido con un embalaje idéntico a los incautados en Athens. Compartimentos ocultos contenían armas de fuego sin registrar y un tubo de lanzagranadas M203 parcialmente desmantelado, prueba de que el cártel no había terminado de rearmarse. Al concluir las detenciones del convoy, los equipos de campo transmitieron datos en vivo de 1919. Vuelta al cuartel general de Athens. Los analistas cruzaron los números de los teléfonos confiscados con órdenes de arresto previas. El mismo número de contacto seguía apareciendo bajo diferentes alias. Omar, mecánico, luz azul. Ese número, rastreado a través de una línea internacional prepagada, conducía directamente a Culiacán, Sinaloa. La operación en Georgia no era solo una sucursal, era un brazo remoto que respondía directamente al centro de comando del cártel en México. Mientras tanto, la inteligencia de la DEA confirmó otra capa: blanqueo de dinero a través de intercambios de criptomonedas registrados bajo corporaciones fachada estadounidenses. Pequeños picos en la actividad de blockchain coincidían con los horarios de los cargamentos, revelando conversiones de ganancias en tiempo real. Cada pulso digital significaba vidas en riesgo. Para los agentes que revisaban las pantallas, quedó claro que el campo de batalla había pasado de las carreteras rurales a la web invisible, y el enemigo dominaba ambos. A las 21:30 horas, el Comando Federal emitió una directiva silenciosa: autorización de contención total. Las unidades cibernéticas de ICE congelaron 7 carteras digitales que contenían más de $900,000 en ganancias del cártel, mientras operativos de la DEA aseguraron órdenes de registro para 2 cuentas con sede en Atlanta, vinculadas a bancos clandestinos chinos. Por primera vez, la arteria financiera global del cártel estaba siendo cortada, una cuenta a la vez, pero la presión genera represalias. Esa misma noche, un ayudante del sheriff local reportó drones sobrevolando una instalación de pruebas en el condado de Jackson. Los dispositivos huyeron antes de ser interceptados, pero un detalle resaltó: cada uno llevaba un gancho de carga. Los analistas confirmaron más tarde que eran drones de recuperación personalizados, diseñados para levantar pequeños paquetes, probablemente discos duros o documentos. Era un mensaje del cártel: seguimos vigilando. Al amanecer, la operación Take Back America había evolucionado de redadas a guerra de contrainteligencia. Lo que comenzó como detenciones en Georgia se extendía ahora por 5 estados y 2 países. Sin embargo, incluso mientras las agencias celebraban las incautaciones y detenciones, sabían que la batalla estaba lejos de terminar. Cada mensaje de texto recuperado, cada transacción congelada, insinuaba algo más grande: una operación en la sombra aún en marcha. En algún lugar más allá de ese mapa brillante, una red de reemplazo ya estaba en línea, esperando el momento en que Estados Unidos mirara hacia otro lado. A las 4:30 horas, la niebla todavía se aferraba al condado de Jackson, mientras los equipos federales se reagrupaban. En un almacén convertido en puesto de mando, las pizarras digitales parpadeaban en rojo, verde y en un clear definitivo. Las palabras "zona objetivo asegurada" aparecieron en cada pantalla. La operación Take Back America había logrado lo que pocos creían posible. Había desmantelado una red activa del cártel operando dentro de suelo estadounidense. Las mesas de pruebas estaban repletas de cajas selladas: 26 kilogramos de cocaína, 1.7 kilos de fentanilo, metanfetamina,
y cientos de píldoras falsificadas. La valoración superaba los $900,000, pero los agentes no celebraban las cifras. Cada paquete representaba vidas que no terminarían en las calles de Georgia. Al otro lado de la sala, un comandante de ICE revisó la lista de armas: 12 rifles, 14 pistolas y el infame lanzagranadas recuperado en Jefferson. Si esa cosa hubiera sido disparada alguna vez, dijo en voz baja, estaríamos contando bolsas de cadáveres, no detenciones. En alguna otra frontera, más lanzagranadas ya se estaban empacando para el próximo envío. En Washington, las primeras sesiones informativas de inteligencia elogiaron la redada como un modelo de precisión interagencial, pero cada agente en el terreno sabía la verdad. Esto no era un final, era una pausa entre batallas. Los mandos del cártel en el extranjero ya se habían ido a oscuras, sus canales digitales eliminados, sus carteras cripto congeladas. Sin embargo, una nueva señal podría aparecer en cualquier momento. Activa la campana de notificaciones para no perderte la continuación de esta historia. En la rueda de prensa de esa tarde, el fiscal estadounidense habló en tonos medidos. Esta operación demuestra que cuando actuamos como uno solo, podemos infundir miedo en las organizaciones que se lucran de las muertes estadounidenses. Detrás de él, una mesa exhibía las armas confiscadas como trofeos de una guerra moderna. Las cámaras destellaban, pero afuera, bajo la llovizna, las familias observaban en silencio, dándose cuenta de que el enemigo no estaba al otro lado del océano, sino justo al lado. Y aunque las luces de la redada se habían desvanecido, la sombra que reveló perseguiría a Georgia durante años. Al atardecer, 17 sospechosos fueron ingresados en custodia federal. Las acusaciones citaron conspiración de drogas, posesión ilegal de armas y coordinación transnacional. Para el cabecilla, Cheito, los fiscales confirmaron la pena máxima, cadena perpetua. Los demás le seguirían. Por primera vez, el oleoducto de fentanilo de Georgia había sido visiblemente cortado. Aún así, dentro de la bóveda de pruebas segura del buró, un contenedor sellado permanecía sin abrir. Un disco duro resistente a la intemperie, extraído del lugar de la redada. Los forenses rastrearon fragmentos de un mensaje. Fase 3. Nuevas rutas listas. La pantalla se apagó. No había terminado. Nunca termina realmente. Cuando los agentes finalmente salieron, el amanecer irrumpió por segunda vez esa semana. El cielo sobre Jefferson brillaba en un naranja pálido, cortando la niebla. Por un instante fugaz, el pueblo se sintió tranquilo de nuevo, como si Estados Unidos hubiera recuperado el aliento. Luego, un helicóptero retumbó en lo alto, dirigiéndose al sur. Otra misión, otra línea marcada en la arena. En cada sala de información, un único recordatorio brillaba en los monitores de pared. Los cárteles se adaptan. Nosotros también debemos hacerlo. El mensaje era claro. Estados Unidos no se estaba retirando, se estaba preparando. Cada operación, cada arresto, cada intercepción era otra señal para aquellos que se atrevían a poner a prueba la determinación de América. Y mientras la cámara de la historia se alejaba sobre las calles recuperadas de Georgia, un hecho permanecía inalterable. Esto no era solo aplicación de la ley, esto era defensa nacional. El cártel más peligroso del mundo construyó un imperio basado en el miedo. Pero en Georgia, el miedo se topó con el FBI, ICE y la DEA. Y en ese choque de voluntad y deber, el imperio finalmente se resquebrajó. Si esta misión te ha recordado por qué la justicia sigue siendo importante, suscríbete, comenta tus reflexiones y comparte este informe. Porque el silencio solo ayuda a los cárteles, pero tu voz ayuda a que la verdad se propague.